Ahí está. Ahí estoy grabando, ahora vuelvo a compartir esto. Sí, en principio parecen que son preguntas caprichosas o que aparecen así medio antojadizas de la profesora, pero no, la idea es que ustedes, lo fundamental, lo principal es que esas preguntas tienen que estar respondidas en el texto. Por eso yo digo que a veces las lecturas tienen que ver con una segunda lectura de edición, donde nos preguntamos, a ver, ¿esta pregunta está respondida dentro del texto? ¿Sí? ¿Aparece? ¿Cómo aparece? ¿Yo la entiendo si no supiera nada del texto? Y eso es, digamos, esa forma de autoedición, mismo cuando ustedes trabajan con compañeros, ¿no? Si saben aprovechar esa idea de ida y vuelta, traten de hacer el ejercicio de que otros los lean, porque a veces uno escribe para sí mismo, da por sentado que algunas cosas se entienden, y cuando lo lee otro, no es así, ¿sí? Uno se lleva la triste, la triste impresión de que no, a uno no lo entienden. Así que, pero es común, ¿sí? Es común. No es algo que sea atípico, ¿sí? Sí, no es para torturarse ni que se cambien a publicidad, ¿no? Es algo que en realidad siempre se puede mejorar, ¿sí? Siempre. Bueno, en la segunda parte, yo lo que hice fue trabajar, la profesora había hecho un fragmento, había dado un fragmento de texto, donde ponía uso de tildes, falta de desarrollo, ¿sí? Lo que está tachoneado es lo que escribió la persona originalmente, lo que hicimos fue editar la parte con rojo, ¿sí? Un poco usando y un poco reescribiendo. Y se van a dar cuenta cuando les lea al menos el encabezado, cuál es la falla que tiene este texto, ¿sí? Fíjense, lo primero la pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es la teoría para Kahler? ¿Sí? Fíjense que empieza, en cuanto a las características de la teoría Kahler, nos presenta 4 características principales. ¿Sí? Ya ahí arrancamos con algo que es un problema. ¿Cuál sería el problema de ese fragmento? ¿No nos presenta? La repetición primero de características y después, en cuanto a las características, es como que viene hablando de algo. Claro, exactamente. No, como si nosotros estuviéramos hablando ya anteriormente de este tema y planteamos esto. Por eso yo digo, una de las cosas que tenemos que revisar, ¿se acuerdan? Es conectores, verbos del decir, porque eso suele pasar. En cuanto a las características, sí, no estamos hablando, antes no se habló de esto, tenemos que iniciarnos. Kahler establece que las teorías, para ser consideradas como tales, deben presentar 4 rasgos, ¿sí? Acá yo lo que hice fue respetar la forma de escribir de esta persona, ¿sí? Si yo tuviera que encarar el texto, quizá lo haría de otra manera. Pero lo que digo es como para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Cuál es el fundamento, que si bien hay cosas que parecen, que son parecidas, tienen cosas que son errores que no dan cuenta de la comprensión de la teoría que propone Kahler. Dice, fíjense lo que pone la persona que escribió. La teoría va más allá de su propio campo de estudio, ejerce influencias fuera de su propia disciplina de origen, pone, ¿no? ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es que no queda claro, ¿sí? Porque la característica principal que menciona Kahler es que es interdisciplinaria, ¿sí? Ya que va más allá de su campo de estudio y ejerce influencia fuera de su propia disciplina, ¿sí? O fuera de la disciplina en la que se originó, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la sutil diferencia? Pero hay diferencia, ¿sí? ¿Se entiende o no? ¿O no la pueden visualizar? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, bárbaro. No quiero ser pesada, ¿no? Con esto, pero a veces esas sutilezas del lenguaje aportan otra forma de interpretar que no es la que responde mejor la pregunta, ¿sí? Fíjense, otra característica pone como segundo punto, ¿no? Lo que puso el estudiante o la estudiante. Analiza y especula sobre qué implicancias poseen los conceptos que conocemos como sexo, lenguaje, escritura, significado o sujeto. ¿Sí? Bueno, además que hay temas de redacción, como que no queda claro, ¿sí? La segunda característica que Kahler dice que tiene la teoría es que es analítica y especulativa, porque implica relaciones complejas y sistemáticas entre los distintos factores. Además,
exige profundidad y abstracción para su elaboración, ¿sí? Y les digo esto, si yo pongo esta definición, ¿se entiende por sí sola? ¿Se entiende qué significa analítica especulativa? Son textos con mucha opacidad, son textos oscuros, diríamos. Claro. Hablan un lenguaje muy evasivo y no va a... Es decir, no representa la cualidad, vamos a decir, de que se puede dar una respuesta directa del tipo que estamos proponiendo ahora, me parece a mí. Claro, pero... Yo leo los textos y los textos te llevan a tiempos indefinidos de la historia de la literatura, donde en un desarrollo yo de 4 meses no puedo captar, es decir, el discurso que intercala o que sostiene con otros autores, porque yo no los conozco los otros autores. Entonces hay una opacidad grande, no solo en la lectura, sino en el tiempo de uso del conocimiento que tenemos nosotros. Digo yo, capaz que me equivoco. No, bueno, a ver, vamos a tratar de hackearlo, ¿no? O sea, entendemos que nosotros no somos, en un cuatrimestre no somos críticos literarios ni somos especialistas en este tema, pero sí al menos vamos a tratar de desarmar, darles herramientas para poder desarmar estos textos y entender algunas cosas que les permitan al menos posicionarse para poder responder algunas cuestiones, ¿sí? Fíjense, nosotros acá cuando decimos era analítica y especulativa, y damos una definición, claramente lo que podemos hacer acá es mostrar el ejemplo que utiliza Kahler para mostrar que es analítica y especulativa, ¿sí? Porque él lo dice, él dice, no es, a ver, el texto de Kahler básicamente tiene partes oscuras y partes muy claras. Las partes oscuras quizás es cuando se mete a citar a ¿cómo se llama? A Derrida y a Foucault. Pero ¿qué pasa? Esos dos ejemplos que utiliza de Derrida y Foucault, ¿qué son? ¿Ejemplos de qué? Cuando dice, la profesora dice eso, ¿qué son? ¿Ejemplos de qué esos dos? ¿De qué son? De cómo romper con el sentido común. El sentido común. Son modos de hacer teoría, ¿sí? Modos de forjar una teoría. Foucault utiliza un modo de hacer teoría y Derrida utiliza otro totalmente distinto, pero, sin embargo, las características que se presentan en esas teorías se resumen en estas 4. ¿Sí? Entonces, cuando ella dice, ¿el ejemplo de qué es? Uno dice, oh, qué pesada, ¿qué me va a preguntar? Eso es una boludez. Sin embargo, está vinculado con el texto de origen, ¿sí? El propósito de Kahler, y eso atengámonos a los títulos que leemos y a los subtítulos, que son bastante referenciales. Si nos pregunta si el título refiere a qué es la teoría, seguramente encontremos respuestas dentro del texto, salvo que sea un loco el que está escribiendo y que no sepa demasiado, vamos a pistas de lo que considera Kahler que es la teoría, ¿sí? Por eso, seguimos. Otra de la tercera característica es pone en tela de juicio las nociones de sentido común, es decir, aquellas construcciones sociales que son concebidas como naturales y son aceptadas por las sociedades sin cuestionamientos, ¿sí? Y esto va en función de lo siguiente. Nosotros como lectores o como personas que estamos vinculadas con la literatura, quizá tengamos una concepción de literatura que cuando nos vienen a decir, no, porque fulano piensa que la literatura es tal cosa, y uno diga, ah, pero la literatura es otra cosa, todo el mundo sabe lo que es la literatura, no me voy a poner a cuestionar eso. Sí, acá sí se va a poner a cuestionar, acá sí, en esta materia sí hay cuestionamientos sobre, cada autor va a proponer lo que considera literatura y cómo se debe hacer el ejercicio de la crítica literaria, ¿sí? Justamente, ya sea porque coincide con el sentido común o difiere de ese sentido común. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense en Tengo una pregunta Sí, sí. con respecto al punto anterior, sobre Sí. la analítica y especulativa. En ese punto habría que añadir entonces el ejemplo. Podríamos añadir el ejemplo. En cada uno de estos puntos se puede añadir el ejemplo. Porque lo que hace Kahler, fíjense que está raro Kahler. Kahler lo que hace es al revés de lo que por ahí podríamos pensar nosotros. Yo si tuviera que encarar el texto, les hubiese dado las pistas de que la teoría es de esta manera, y les presento un ejemplo. Bueno, fíjense como Foucault trabaja este tema desde la interdisciplinaridad, presenta la teoría desde lo que sería el aspecto analítico y especulativo de esta manera, y voy ejemplificando con esa teoría, ¿sí?
Pero él lo que hace es al revés. Les presenta 2 ejemplos de teorías y después concluye lo que a él le parece que es la teoría. ¿Se entiende? Acá una buena manera de encararlo, me parece a mí, que es la manera en la que yo lo logré resolver, descular, digamos, es escribirse escríbanse ustedes, ¿no? En su carpeta, ahí en un cuadernillo, ¿no? La siguiente frase con esto. Kahler dice que Foucault dice, Kahler dice que, ¿a quién otro cita? Derrida, ¿no? Kahler dice que Derrida dice, ¿no? Y después nosotros eso lo vamos reemplazando, porque no puedo escribir en un texto expositivo explicativo Kahler dice que Foucault dice, ¿no? Pero básicamente lo que yo estoy presentando es eso, ¿sí? Lo que yo estoy presentando es qué dice Kahler, qué dice Foucault. ¿Se entiende? Es un poco lo que yo tengo que entender acá. Si no se me pierden algunas, y empiezan todos estos matetes, ¿no? Que me empiezo a confundir, que la teoría represiva y todo lo demás, bueno, en realidad es por eso, porque no logro distinguir las instancias de enunciación. Hay dos instancias de enunciación, ¿sí? O si quieren ustedes 3. Lo que yo estoy diciendo, yo estoy exponiendo, ¿sí? La propuesta de Kahler. ¿Cuál es la propuesta de Kahler? Bueno, en su artículo, ¿qué es la teoría? Kahler explica, ¿sí?, que la teoría es tal y tal cosa y pone de ejemplo lo que formulan, postulan, ¿sí?, sistematizan Foucault y Derrida, ¿no? Y ahí empiezo a desasnar toda la cuestión, ¿sí? En relación a eso, también nosotros mientras más vayamos practicando, haciendo el ejercicio de edición, porque es eso, lo fundamental es editarse, vamos a ver cuál es la mejor forma de poner esta cita de la cita, ¿se entiende? Kahler utiliza el texto de Kaufman, de Foucault, retoma el texto de Foucault para ejemplificar, dar otro ejemplo de teoría, por eso. ¿Por qué la teoría es sí, interdisciplinaria? y ahí, claro, ahí vamos a tratar van a ustedes encontrarle la vuelta. Lo que sí digo es que tiene una instancia de reflexión totalmente distinta, ¿sí? Va a haber, nosotros por ahí estamos acostumbrados a hacer un texto, chau, listo, se terminó. No, esto va a tener esas 3 instancias que yo les conté antes. Se ajusta a lo que está pidiendo la profesora, está bien escrito, usamos los conectores y los verbos del decir correctamente, estamos, en este caso que es muy particular, estamos citando bien al autor y a la polifonía que utiliza de Kaufman, ¿sí o con Kaufman? Con Foucault y con Derrida, ¿sí? Esa es la gran cuestión. Pero ¿saben qué? ¿Cómo se resuelve esto también? Si no lo entendemos de buenas a primeras leyéndolo, porque es difícil también identificar las posturas, hagamos lo siguiente, hagamos un cuadro identificando qué es lo que dice Foucault, qué es lo que dice Derrida, y qué es lo que dice Kahler acerca de Foucault y Derrida. Y ya, digamos, a partir de eso hacemos un rompecabezas, pero muchas veces hay que desarmar los textos para entenderlos y para trabajarlos. No es que uno tiene una brújula o no sé, hace magia y aparece. La verdad es que es muy difícil que, teniendo la experiencia que tengamos, que nosotros hagamos un texto de tanta complejidad sin desarmarlo, ¿sí? Sin desarmar estas posturas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Kaufman es traumático, nos dicen acá. Kahler también. Este ejemplo, fíjense que este ejemplo tiene Para que, mí para mí, teléfono shock. yo les voy a recomendar algo que yo lo hice y me pareció sumamente bueno, pero también porque estaba un poco chiflada y ya quería sacarme encima la materia. Léanlo al revés, lean la definición de teoría y arranquen por el principio. Si vayan para el lado donde dice los 4 puntos de la teoría y después vuelvan al inicio, van a ver cómo encuentran. Acá está hablando de que es especulativa, acá, y van a ver cómo les aclara, porque no muchas veces
no siempre lo que están escribiendo, que también es una cosa que tienen capacidades cuestionables, ¿sí? Lo que estamos leyendo muchas veces decimos, no, esto no puede estar escrito de esta manera, porque sabemos que lo hacen intrincado, confuso, todo lo que nos ponen a nosotros aparecen dentro de esos textos, ¿sí? Piensen esto también, chicos, que no es tampoco una cuestión de coaching, ni autoayuda, ni nada, pero muchas veces estos tipos, y es real, son tan capos, ¿sí? O se autoperciben capos, ¿sí? Que muchas veces estos textos, cuando tienen que pasar por el editor, y bueno, Laura tiene más experiencia del mundo editorial y demás, pero pasa también en un diario, ¿no? Hay veces un artículo que pasa por 3, 4 personas que lo leen. Muchas veces, como estos tipos son tan grosos, ¿sí? El que le revisa el texto le pega una mirada por arriba y el texto sale, ¿se entiende? Y sale publicado como sale, y por eso son muchas veces textos enredados. Nosotros hemos visto acá textos que no me acuerdo ahora los autores, pero algunas tesis o tesis de doctorado, ¿no? Cuando empieza con la cuestión de literatura y filosofía, creo, ¿no? Que es el otro punto de la materia, que yo tengo una teoría interpretativa. Para mí, hay todos textos, autores que hablan de Borges, ¿no? Como el gran eje es Borges. Fíjense que son todos autores que Eso le más entran adelante. más adelante, pero fíjense que son muchas veces textos que están hasta incluso con errores, ¿sí? Con errores. Entonces piensen también esto, muchas veces hay que reponer esa información y rearmar cosas que no fueron editadas tampoco, ¿no? Hay que también ponerse en ese... Bueno, básicamente esto lo digo porque me dieron un texto para uno de los parciales, que era una desgrabación de una conferencia que había dado una persona, que había sido publicado en una universidad y todo, y la verdad es que tenía desde errores tipográficos, de puntuación, de acentuación, todo lo que ustedes puedan pensar que un texto pueda tener y que te haga una dificultad tremenda en la cabeza, lo tenía. Y tuve la idea de editarlo y mandárselo de vuelta para decir, bueno, te lo edito. Pero después dije, qué loca, ya está, me saqué de encima el parcial, no lo voy a tocar de nuevo el texto, ¿sí? Pero lo que les digo es que a veces pasan esas cosas, ¿no? Que no se entiende el texto. No suele pasar, pero a veces pasan. Y otra cosa más es que también tiene un destinatario que es especializado, ¿no? Y a veces el ser especializado indica de que, bueno, esto ya lo tenés que saber. Te dice el autor que lo escribió, esto ya lo tenés que saber. Sin embargo, yo sostengo, y la teoría que tengo yo con respecto a la escritura y la teoría, uno no sabe quién lo está leyendo, pero en definitiva la lectura y la redacción tiene que ser lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque hacer un texto intrincado para hablar solamente con los propios no tiene mucho sentido. O sea, uno lo que tiende a querer es que su texto se llegue y sea increíblemente adoptado por la gran mayoría de las personas, ¿sí? Y este es el ejemplo que yo les doy con Freud, que Freud tiene teorías que son muy complejas y sin embargo ha ganado premios de escritura porque su escritura es muy, muy sencilla. Si uno lee un texto de Freud, no va a quedar con dudas, ¿sí? Por lo general son muy, muy claros, por más que estemos hablando de cosas abstractas, ¿sí? Bueno. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. ¿Alguna duda? No, se está entendiendo. ¿Sí? Bueno, cuestiones de redacción, ¿sí? No usar perífrasis, esto de mezclas, dos verbos juntos, ¿sí? Tratar de no hacer pesada la redacción. Mientras más liviana, mientras más... O sea, nosotros cuando editamos también editamos para el oído, ¿sí? Lo leemos en voz alta a ver si nos suena, si no nos trabamos, si no nos parece que hay algo rebuscado que no se entiende. No usar oraciones largas, con esto digo de largas, hablo de las subordinadas, tratar de usar lo menos posible oraciones subordinadas. Esto implica, ¿saben lo que son las oraciones subordinadas, no? Una oración que se engancha en otra, ¿sí? Y en otra, así sucesivamente. Esperen que me aparece... Ah, no, está bien, me pareció. Está bien, porque me pareció que había... alguien que quería entrar o algo así, y no lo estaba mirando. Bueno, usar conectores. Miren, tratar de escribir desde el sujeto, verbo, predicado. Por supuesto que puede cambiar, la variación puede estar, pero siempre pensar en esa claridad donde tal autor dijo esto, ¿sí? Tal autor sostuvo esto. Después vamos a ir teniendo la soltura de escribir de otra manera, pero para empezar
a desarrollar nuestro escrito, vamos a usar eso. Después en las ediciones retocaremos, veremos de qué forma queda un poco más agradable, pero en principio tratar de identificar eso. ¿Por qué? Porque nosotros al identificar el autor, vamos a ver qué posición toma ese autor frente al enunciado, ¿sí? Y esto va en lo siguiente, ¿sí? Nosotros acá, sí, nosotros acá vamos a ver que los verbos del decir, como les decíamos antes, algunos son más subjetivos que otros, ¿sí? Por ejemplo, sentenció y refutó es muy diferente a decir consideró, argumentó, propuso, explicó, afirmó, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tratar de usar un verbo que de alguna manera manifieste la intención de ese autor, la intención enunciativa de ese autor, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Algo Chiquito que yo ahí les puse en el chat. Algo chiquito que se los puse ahí recién en el chat. Empiecen siempre la primera oración, ni bien empiezo el texto, abro el Word y tengo que empezar a escribir, siempre con el circunstancial de lugar, que es algo que muchas veces se pasa por alto. ¿Por qué? Porque el autor esto lo está diciendo en algún lugar, ¿sí? Es un circunstancial de lugar porque estoy señalando con la preposición en, ¿sí? En tal artículo, fulano dice tal cosa, ¿sí? En tal libro, en tal conferencia, en tal tesis, ¿se entiende? Es siempre en un lugar. El texto es un lugar cuando yo estoy presentando un texto expositivo, ¿sí? Ahí ya empieza mucha confusión, porque ahí ya me aclara bastante el panorama, porque si yo empiezo presentando al sujeto, que esto si revisan las devoluciones lo van a ver, ¿sí? J. Kaller, ya J. Kaller es un problema, ¿no? Porque no hablé antes de Kaller, ¿sí? Y por más que en la clase aparezca mencionado como J. Kaller, ¿sí? Yo en un manual es difícil que me encuentre en un primer párrafo con la primera oración del texto diciendo J. Kaller. Difícil no, es imposible, ¿no? Entonces, en su artículo tal y tal, ¿sí? Jonathan Kaller, Lane Kaufman, ¿sí? Terry Eagleton, es decir, siempre el circunstancial del lugar me ubica y me evita la perífrasis que decía recién Laura, que si yo digo J. Kaller en ¿qué es la teoría? Refuta tal cosa, afirma tal cosa, discute con tal persona. ¿Se entiende? Porque ahí ya hago un rulo. Si yo meto el sujeto primero y después quiero referenciar el artículo donde lo dice, ya se me hizo la perífrasis, ya se me hizo un rulo, ¿sí? Del cual no puedo salir. Entonces lo que yo nunca tengo que tratar de cortar es el sujeto y el verbo. Entre el sujeto y el verbo es como el pancho y la mostaza, ¿sí? No puede estar separado. No puede haber una coma en el medio. Eso tiene que estar siempre ahí pegado, ¿sí? Fíjense que muchas veces esa coma me tiene que hacer ruido. Me tiene que hacer ruido. Si yo metí una coma entre el sujeto y el verbo, tengo que revisar porque algún moco me mandé, ¿sí? En su artículo, en defensa de la teoría o cómo no hacer estudios culturales, coma, circunstancial del lugar, siempre coma, el sujeto, Lane Kaufman, afirma que, ¿sí? ¿Vamos? ¿Vamos bien? Bueno, eso inicialmente parece que, digamos, pensar estas cosas a veces nos parecen que pueden llegar a ser cosas que ya sabemos, pero en definitiva para escribir es necesario refrescarlos. Perdón. Bueno, nosotros acá yo preparé un texto comparativo, porque seguramente en las instancias posteriores van a tener que trabajar esto, ¿sí? Seguramente les van a hacer comparar, ¿sí? Debe ser una consigna de parcial y de Y de final. final, ¿sí? O sea, en este caso este texto fue en el contexto de una clase, nos dieron este texto, y ese texto de alguna manera fue así. Lo trabajamos independientemente y después tuvimos que hacer un texto grupal, ¿sí? Donde resolvíamos de la mejor manera el texto comparativo. A veces parece una pavada, ¿no? Que nos dicen, bueno, cada uno haga de forma independiente y después júntense, y a veces termina uno solo escribiendo todo. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible escriban todos, todo, ¿sí? Porque es la manera de poder aprender. Si uno no escribe, no aprende, no adopta esas herramientas de escritura, no reflexiona sobre la teoría y sobre el lenguaje.
que es lo que en esta materia exige mucho, ¿sí? Si uno pasó el cuatrimestre no escribiendo, es muy difícil que apruebe los exámenes parciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí te vas a encontrar con la teoría flotando en la cabeza y con el deseo de escribir, que muchas veces no es una ecuación de 1 más 1, es una ecuación compleja, ¿sí? Es algo mucho más complejo. Bueno, empezamos con este... Veo caras de desesperación. No se angustien. No, se supere, chicos, tienen la ventaja, chicos y chicas, la ventaja de hacerlo escrito, y eso no pueden desaprovechar esta oportunidad de aprobar la materia de forma escrita, ¿sí? Algo, No se escucha. No tenés el audio, Marcelo, puesto. Perdón, ahí está, listo. Decía algo muy chiquito, pero que se los iba a decir cuando empezamos el Zoom y que después me olvidé, y se los digo ahora porque después me lo voy a olvidar. Traten de no imaginarse que Hall es su enemiga, ni que le está poniendo palos en la rueda, ni que les va a hacer la vida imposible. En realidad, piensen esto, muchas veces las consignas de examen están en los textos, ¿sí? Están en las clases y están de manera explícita, ¿sí? Solamente hay que, está bien, ustedes dirán, bueno, pero se me pasó, me dio un día nada más para hacer el examen y yo me volví loco y bueno, estuve toda la noche sin dormir escribiendo. En realidad, fíjense que muchas veces, y se los digo puntualmente, esto después si quieren se los compartimos, no hay ningún secreto. Me acuerdo que para el final, creo, no sé si de la 1 o de la 2, decía, bueno, esta puede ser una buena pregunta de final, bueno, esta puede ser una consigna, pensemos algunas consignas de final, por ejemplo, y una serie de preguntas. Y después esas preguntas eran la consigna del final, ¿sí? Entonces, la importancia de revisar las clases y las devoluciones, ahí está un poco la clave de la materia. Sí, totalmente. El tema de no subestimar la clase, porque la clase que da ella va a situarnos, ¿sí? Va a situarnos, al menos en la escrita. Yo les estoy hablando puramente de lo escrito. De lo que aparece escrito nos va a situar la discusión de ese autor con otros autores, ¿sí? Si vamos a trabajar, por ejemplo, seguimos con Kahler, ¿viste? Pobre, le debe doler el oído. Vamos a hablar de Kahler, va a situar el contexto, nos va a contextualizar cómo es su producción, con quién discute, por qué discute, ¿sí? Así que en ese caso, tengan en cuenta las clases, no vayan directamente a la consigna de actividad porque no van a entender nada, sino, de verdad que no van a entender nada. Van a ir hilvanando la situación a partir de leer la clase, hacer la actividad, a leer la clase y hacer la actividad. ¿Sí? Por más que sean recursantes, ojo, porque yo les digo que aclara bastantes cosas en las clases. Bueno, arranco con el tema del análisis de este texto, ¿sí? Si se corta, estamos a 8 minutos, volvemos a entrar, ¿sí? No se preocupen. Fíjense, tenemos dos autores que van a ser comparados. En este caso nos piden que comparemos Ricardo Piglia y Roland Barthes, ¿sí? ¿Qué hicimos? Leímos todo el texto, tratamos de desarmar cada texto, cuáles eran los fundamentos importantes de cada uno, y encontramos en esos textos que había alusión a la verdad en ambos textos, ¿sí? A cómo opera la objetividad y qué es el crítico. Y otro tercer punto que es qué es el crítico. Fíjense, tanto Piglia en el fragmento seleccionado por la cátedra, acá hicimos lo que no se tiene que hacer, pero claro, como tenemos otro texto más, era como medio raro. Pero bueno, obviamente que nosotros ahora, claro, ya vemos estos textos y obviamente que le encontramos cosas, pero bueno, la idea es que ustedes tomen también ejemplo y se den cuenta que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que uno logra hacer, ¿no? También. Fíjense, se presenta el texto donde es el autor, acá presentamos el texto de Barthes, delinean tres aspectos, ¿sí? Que resultan fundamentales para comprender la función de la crítica literaria, ¿sí? Estos son, ¿cuál es el lugar de la verdad en la crítica? ¿Cómo opera la objetividad en relación a la verdad? ¿Y qué es el crítico? ¿Sí? Tres puntos a partir de los cuales vamos a hacer dialogar el texto de Piglia y de Barthes, ¿sí? Empezamos con Piglia. Piglia establece que la crítica
tiqui, 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 fíjense que ya arrancamos con la definición que da, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver acá que dentro de la cita podemos, hay una, perdón, me perdí porque estuve admitiendo a una persona y me quedé en la nebulosa. No, Algo chiquito Sí, que te quería sí. decir ahí. Sí, me estoy muteando. No, se me escucha, ¿no? Sí. Fíjense la presentación del tema. Esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo puedo resolver? Parece imposible, ¿no? En el día del examen va a parecer como que se me viene el tsunami encima, y en realidad esto lo resuelvo muy fácil. Agarro una hoja, un cuadernillo, la carpeta donde esté anotando, ¿sí? Y hago las preguntas, ¿sí? Leo los dos textos y veo cuáles son los conceptos que usan en común. Los dos autores hablan de la crítica, hablan de la objetividad, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, veo que tienen en común. Y después cuando paso al texto, ¿sí? No intenten hacerlo yo sé que es como un vicio, de decir, bueno, lo quiero hacer rápido porque tengo 24 horas, y a veces creo que menos, ¿no? No sé cuál es un examen que te da menos En tiempo. este Bueno, examen nos dan 2 horas, este bueno. miércoles. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿cómo hago esto? Y en realidad lo que tengo que hacer es como tranquilizarme y ver qué es lo que me pide la consigna y cómo lo presento, cómo expongo, ¿sí? Ese contenido. Entonces, si yo le hago esas preguntas al texto, después lo único que tengo que hacer es acomodarlo, ¿sí? Acomodarlo. En relación al examen que van a... Ahí está. En relación al examen que van a tener dentro de, bueno, las semanas siguientes, tengan en cuenta que ustedes van a tener que tener masticado todos los textos y escritos por ustedes como para poder decir, me pide esto, editamos. ¿Sí? La instancia no es de escritura, es de edición, chicos. ¿Sí? Es de edición porque ustedes van a tener que editar en función de lo que está pidiendo la profesora. Por lo tanto, esto que yo les decía de tener escrituras previas, tener identificado qué cosas se pueden comparar entre los autores, es sumamente fundamental, ¿sí? Tener en cuenta también cuáles son los errores más frecuentes dentro de la interpretación de ese texto, revisando cuáles fueron las correcciones que hizo la profesora, ¿sí? Y reponiendo nosotros, si dice confuso, vamos al texto y decimos, ¿por qué dice confuso? Vamos a revisar la teoría a ver qué pasó, ¿sí? Y reponemos, acá tendría que haber dicho tal cosa, ¿sí? Bueno, fíjense esto. Piglia establece que la crítica define la crítica, Barthes, en cambio, no trabaja con el concepto de verdad. Yo acá hubiese puesto, en cambio, Barthes no trabaja con el concepto de verdad, pero esto lo hicimos grupal, no siempre uno gana en las discusiones. Pero bueno, lo que pasa es eso, ¿no? Que vamos a ver, hay una oposición, va a trabajar otro tipo de concepto, que no es el de verdad, sino el de valideces, ¿sí? Y fíjense que acá hay una reformulación, esto que yo les decía, ¿no? Trabajamos una cita, seguramente esta cita de arriba es un parafraseo, ¿sí? de lo que dice Barthes en su texto, y ponemos, en otras palabras, y ahí ajustamos a lo que nosotros explicamos de alguna manera con nuestra forma de hablar, pero, a ver, yo... digamos, La reformulación. Claro, esta sería la reformulación, pero lo que digo es que la reformulación no tiene que ser menos de formal que el resto, ¿sí? Entramos en la formalidad. Barthes no toma la verdad como centro de la crítica, por el contrario, la obra del juego es un sistema de interpretaciones válidas que no se rigen por los parámetros de verdad, falsedad. ¿Sí? Listo. Parece una reformulación rarísima, pero bueno, es así. Bueno, en cuanto al criterio de objetividad, fíjense, primer criterio que dijimos acá arriba, anunciamos, verdad, objetividad y qué es el crítico. ¿Qué hacemos? Ordenamos ese espacio, verdad al principio, objetividad en segundo lugar, tercer lugar, ¿qué es el crítico? ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, en cuanto a la objetividad, el escritor argentino establece que la crítica intenta convencer y definimos, ¿sí? Hacemos toda una definición. Barthes critica la idea de objetividad que presenta la crítica tradicional, ¿sí? Mientras se autoproclama objetiva, explica el autor, deja pasar como de contrabando su carácter ideológico, ya que todo lo que implique definiciones sociales tiene su correlato con modos de hacer y pensar, es decir, con lo ideológico. Fíjense que esta frase de contrabando, si bien está parafraseando, claro, estamos parafraseando al autor,
el de contrabando es necesario que lo pongamos entrecomillado porque es una expresión muy coloquial y que no corresponde que nosotros la pongamos sin entrecomillado, ¿se entiende? Es algo que el autor dijo, pum, entrecomillamos, no hay duda de que lo dijo el autor. ¿Sí? Por más que el resto también sea pertenezca también a las palabras del autor. Bueno, ahora vamos a ver que para ambos autores, fíjense acá, vamos a ver una Alcoyana, algo que los unifica, que los concentra, que es, para ambos autores la objetividad y la verdad tienen un carácter ideológico, ¿sí? Esa es una coincidencia. ¿Sí? Y en este caso podemos poner, ingresa así la palabra, o podemos decir, en relación a la objetividad, coinciden en que, ¿sí? La objetividad y la verdad tienen un carácter ideológico, así que se puede poner un conector de coincidencia, ¿sí? Cortamos, sí, cortemos y volvemos a entrar, ¿sí? Cortamos y volvemos a entrar, chicos. Perdón, pero no tenemos el premium. El premium, no.